eso y bueno, que hayan aceptado el trabajo también. Eh, Siempre, bueno, es tirano el tema del tiempo, así que hay cosas que quedarán afuera. Intentaré ser lo más sintético posible porque esto es en realidad parte de un capítulo que está en desarrollo de la tesis. Así que bueno, intentaré presentar lo más básico posible los lineamientos y después cualquier cosa, los elementos que queden por fuera. Obviamente, bienvenidos serán los comentarios o preguntas. Eh, Bien, no sé si ahí se ve bien o prefieren que lo ponga en pantalla completa, no sé cómo se ve, a mí me da lo mismo. Se ve bien ahí? Sí, se ve. Perfecto. Bien, un poco acá la idea es entender cuáles son los puntos de partida de este trabajo, o sea, lo que estoy tratando de indagar un poco son en las traducciones en la prensa, por lo menos en este trabajo que presento acá, de el Abad de Prat, que es una figura bastante conocida en términos hispanoamericanos y europeos en este periodo. Los puntos de partida es la combinación de estos tres elementos, o de estos tres campos, si se quiere, de la historia o la historiografía, que son la historia de la prensa, la historia de la traducción y la historia política. A grandes rasgos, para entender un poco cómo se conectan, porque, digamos, es la base de entender por qué vale la pena para mí abordar a De Prat. Bueno, en los últimos años ha habido como un cambio bastante rotundo en el modo de pensar la prensa, yo diría desde por lo menos principio de los 2000, tal vez la década del 90 inclusive, con algunos trabajos de François Javier Guerra, pero bueno, después eso ha proliferado por otros campos, que tiene que ver con dejar de pensar a la prensa como un espacio, un artefacto que refleja justamente la realidad, cosa que muchos historiadores hicieron durante muchos años, usaba como una fuente histórica, vamos a decir, de manera simple y sencilla, donde un poco lo que aparecía en en esas hojas o esas páginas parecía pensarse como un reflejo de lo que había sucedido en la realidad. A partir, digamos, de esto que mencionaba, hay un cambio y de repente se empieza a entender, asumimos que giro lingüístico de por medio y algunos otros elementos, que la prensa en realidad es un actor político, ¿sí? Que tiene varias funciones, esto es importante resaltarlo, pero que justamente está interviniendo en la disputa política porque, particularmente en el contexto de las revoluciones y las independencias, está tratando de brindar un sentido o significado o legitimar proyectos o atacar proyectos en una realidad que se dislocó, no diría completamente, pero sí se ha dislocado bastante respecto de lo que sucedía antes de 1808 o 1810, dependiendo de dónde nos situemos. El segundo elemento entonces tiene que ver con la historia de la traducción, que un poco es a donde aparecen, por lo menos en Hispanoamérica, si bien hay traducciones de libros, la realidad es que la circulación y la recepción de los escritos europeos se hace mucho más velozmente, también más eclécticamente en la prensa, pero hay un elemento que muchas veces ha quedado como, no diría ocultado, porque hay un montón de trabajos que abordan muchos autores que aparecen en la prensa, Rousseau, Montesquieu, Desprat, Delolme, bueno, y podría seguir mencionando, pero muchas veces no aparece la dimensión de la traducción. O sea, porque la realidad es que hoy en día sí vivimos en un mercado donde la velocidad, digamos, de las traducciones tal vez es un poco más, está más sistematizada, pero acá son los propios editores de los periódicos que tienen que traducir, ni siquiera diría capítulos, en algunos casos es así, pero más que nada fragmentos. Y la pregunta, o sea, un poco por qué la historia de la traducción sirve, hay un texto, una entrevista que le hacen a Peter Berg en la revista Prismas hace unos años, 2007, donde él dice, bueno, en la historia intelectual hoy en día creo que es un buen camino pensar justamente la historia de la traducción, sigue abriendo preguntas para una historia intelectual que ha agotado ciertos nichos y justamente digamos, en un tipo de historia que hoy en día apunta bastante, no es lo único, pero existe, la historia de la circulación, una historia más global. La historia de traducción permite pensar un poco en los contextos de producción y contextos de recepción, ¿sí? Un poco la idea también es que en este contexto que estoy mencionando hay un uso político de estas traducciones, ¿sí? O sea, esto lo voy a abordar después al final, no quiero adelantarme ahora. Y bueno, en última instancia, digamos, tanto la historia de la prensa o de la traducción, esto que vengo mencionando, tiene, ni siquiera diría como trasfondo, sino que es casi a lo que se apela, una búsqueda por justamente incidir en la realidad de algún u otro modo, en varias estrategias,
pero por eso no se puede nunca desentender de la historia política del periodo donde uno está analizando justamente esta prensa o esta traducción. Dicho esto, que estos son los puntos de partida, acá hay algunas de las fuentes, algunas, no todas, porque si no hubiese sido, me parece que como un poco exagerado poner todas las traducciones que aparecen de Prat en la prensa. Pero lo que más me interesa resaltar acá es que hay una tradición historiográfica que ve en realidad a esa primer fuente que yo menciono, que es el capítulo 22, que aparece en la Gaceta de Buenos Aires en septiembre de 1817, como el primer contacto entre De Prat y el Río de la Plata. Esto tiene que ver porque Rivadavia, que está en Europa en una misión diplomática, se pone en contacto con De Prat y le envía, ¿sí?, el libro este de las colonias y la revolución actual en la América a Purredón, que es el director. Sí, hay cartas que muestran este intercambio. Y Purredón manda a traducir el libro y acá aparece por primera vez, después de ese contacto, este capítulo 22 en la prensa. Sin embargo, un poco rastreando, este es un trabajo bastante viejo, no mío, esto que estoy mencionando, si uno empieza a rastrear, en realidad hay otros momentos donde De Prat también aparece ya previamente, que es un poco lo que figura más abajo en el Censor y en el Independiente, que son dos periódicos distintos. Casi les diría que son dos periódicos que también están enfrentados desde el punto de vista político de lo que están defendiendo en 1816, para poner, y esto sí es relevante al contexto, para entender un poco esto, en este momento, bueno, a partir del 9 de julio, se da la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y empieza un debate en la prensa sobre la forma de gobierno. A grandes rasgos hay dos grandes, digamos, formas que se ponen en discusión: la monarquía constitucional por un lado, con el modelo inglés a la cabeza, y la república. Para sintetizarlo, esto está trabajado en otros trabajos míos y de otros historiadores, el censor defiende el modelo, vamos a decir así, de la monarquía constitucional, y el Independiente, que no son los únicos dos periódicos que intervienen en este debate, defiende el modelo republicano. Lo interesante es que los dos, ¿sí?, toman como referencia Inglaterra para defender uno la república y otro el, eh, la monarquía constitucional. Esto lo menciono porque justamente, a diferencia de esta disputa que se va a dar entre estos dos editores, sí, si bien no es explícita la disputa por las características que tiene uno de los periódicos, que es mucho más programático, hay una cosa que sí me llamó la atención cuando empecé a abordar a Deprat, que no es el único autor traducido en estos periódicos, es que los dos periódicos, no obstante que están, como mencionaba recién, en las antípodas, vamos a decir, o en dos veredas distintas disputando cuál es la forma de gobierno, cuando lo traducen a Deprat, de repente encuentro que primero son traducciones originales. Permítanme que paso a la siguiente diapositiva, si estoy más o menos en tiempo. Eh, Traducen a Deprat, traducen los mismos capítulos en algún caso, ¿sí? Cada uno de los editores traduce por su cuenta, porque no hay una traducción al español de este texto de Deprat, que es sobre el Congreso de Viena. Es un texto reciente que salió en 1815 y 1816, los tomos respectivamente. Pero lo que se ve, a diferencia de lo que se puede observar en la disputa que tienen respecto de la forma de gobierno, es que cuando lo traducen a Deprat, lo traducen con un sentido similar, aunque la traducción no es idéntica. Esto implicaría un debate historiográfico teórico que no voy a dar en este momento, pero podríamos decir que algunas formas cambian, no así el contenido del mensaje que tal vez se está intentando brindar. De Prat en este contexto, digamos, lo toman la mayor parte de los autores entre las traducciones y la recepción que se hace en el Río de la Plata, porque estamos en un viraje hacia un contexto mucho más conservador, ¿sí?, en Europa. Y De Prat presenta una fórmula que voy a sintetizar acá para no pasar por todo esto, para cumplir los 12 minutos, como la posibilidad de la emancipación sin la revolución. Pensemos que habían pasado ya 6 años de guerra independentista, de revolución, de faccionalismo. Y de repente, cuando se declara la independencia, se nota por los debates propios que hay en el Congreso, como así el manifiesto que sale el 1 de agosto de 1816, que se llama básicamente el título: El fin de la revolución y principio del orden. De Prat un poco
actúan estos publicistas o editores en la misma línea en la que está yendo no solo Europa, podríamos decir, sino también el propio movimiento revolucionario, que es decir, ya la revolución han pasado por esta experiencia y De Prat viene a brindar una fórmula, ¿sí?, al pensamiento más moderado, si se quiere conservador, de que es posible una emancipación sin los efectos de la revolución. Obviamente esto tiene distintas acepciones, pero bueno, vamos a sintetizar acá un poco esta idea y ya que me queda un minuto, voy a tratar de sintetizar esto. Eh, Esto sería algo que podríamos desarrollar después, que no va a ser ahora, pero sí me interesa destacar esto. Justamente, lo más importante me parece en todo este proceso tiene que ver con lo siguiente. Todos los editores que utilizaron o que tradujeron y publicaron en sus periódicos le dieron un uso político a sus traducciones. Lo que llama la atención acá, digamos que es el preámbulo de lo que va a ser después el desarrollo de todo esto, es que cuando tuvieron que disputar proyectos políticos que conciernan directamente a la formación, o sea, qué forma de gobierno va a tener estas provincias unidas que recién se han independizado, usan el mismo autor, por ejemplo, en este caso, el Betius, por poner un ejemplo, o el Besio, lo usan el mismo texto, los mismos capítulos y lo traducen totalmente distinto, mientras que el censor de Antonio Valdés lo presenta como un autor monárquico, Agrelo lo presenta como un autor republicano. O sea que usan el mismo autor con fines políticos diferentes, defendiendo, digamos, en el plano interno su propia, el proyecto, digamos, o la facción de lo que están tratando de impulsar. Pero cuando tiene que ver con justificar el frente externo, es decir, justificar, vamos a decir así, el constitucionalismo, que es un poco lo que están tratando de hacer, o sea, con este acto emancipatorio del 9 de julio de 1816, van a unar criterios porque a De Prat, en este caso, por lo menos lo que observo cuando analizo las traducciones de las fuentes, es que no le dan justamente este sentido que parecerían dos De Prats distintos, sino que hay un criterio común donde De Prat les permite de alguna manera utilizar argumentos legítimos para tratar de alguna manera sostener que la emancipación es un recurso legítimo, por un lado, por otro lado, no necesariamente tendría que estar sometida a todos los avatares de la revolución, y al mismo tiempo la emancipación vendría a generar justamente la posibilidad de constitucionalizarse, que es el gran elemento que están defendiendo todos estos editores al mismo tiempo. Espera, Entonces, sí, ¿me escucha? sí, Bueno, es para que vaya terminando ya. sí, por eso, con eso ya estaba cerrando, ahí escuché la campana, por eso. Ok. Eh, entonces, un poco la idea es pensar que estos autores, con sus, mejor dicho, los editores y los usos que hacen de la traducción, cambian en función de cuál es el frente o la batalla, vamos a decir de una manera amplia, política que están brindando. Una cosa es el frente interno, donde claramente los autores son utilizados mucho más disruptivamente, eclécticamente y de manera bastante diferente, mientras que en el frente externo, cuando se tiene que justificar frente a su ex metrópoli, a partir del 9 de julio de 1816, se usan autores sin en las traducciones modificar justamente tanto sus contenidos, porque lo que se está buscando es una legítima, digamos, una legitimidad en la comunidad internacional para las acciones que tuvieron lugar, en este caso en el Congreso de Tucumán, el 9 de julio del 16. Eso sería un poco la síntesis a grosso modo y con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la síntesis. Ahora pasamos con el próximo ponente, que se llama Jean Sebastián Perú Martínez. Él es estudiante de la bibliotecología en la Universidad de Buenos Aires del 2022. Hace investigaciones independientes de historia. En 2024 publicó su artículo en la revista Cuadernos de Investigación Histórica del Departamento de Historia de este recinto. Ha presentado su ponencia en congresos académicos tanto en Argentina como en Puerto Rico. Sus temas de interés son la historia intelectual puertorriqueña del siglo XIX, principalmente el pensamiento historiográfico y político. También le interesa la historia del libro y las bibliotecas en Puerto Rico. Adelante, Jan. Hola, estoy intentando poner en la presentación. Da un segundo porque no estoy seguro cómo es. A ver si me deja. Mm,
Este, Ya. ¿ya? Sí, sí, porque no me está permitiendo presentar. ¿O se ve o no? No, no. Este, ¿cómo le estás haciendo para presentar? Sí, porque tengo la presentación de PowerPoint abierta en mi computadora. ¿Le estás dando abajo a Share Screen? A Share Ah, Screen. compartir. Ah, mira, espérate, ya me apareció. Sí, sí, discúlpame. Estaba haciendo algo y pensé que no había funcionado, pero creo que ya. A ver si les aparece. Ahora sí. Sí, Está Ahora les perfecto. aparece. Ok, ok. Súper, súper, súper. Dame un segundito que acomodo. Ok, perfecto. Ok, déjame poner el timer acá. si puedes ponerlo, yo te pongo timer acá. Si puedes poner Ajá. ponerlo a gran escala para poder verlo. Sí, lo puedes agrandar. O sea, Ok. ¿Ah, sí? Sí, Ahí está perfecto. bien. Ok, súper, súper, súper. Bueno, nada, primero que nada, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Esta es la segunda vez que participo acá. Ay, ¿será que me ven? No me ven, ¿verdad? No, Entonces, puedes poner la cámara si quieres. sí, deja poner la cámara antes de empezar. Y disculpa, disculpa, problemas No, técnicos. no. Da un break. Mm, Ok, ¿ahora me ven? y ahora Sí, sí. perfecto. Ok. Ok, discúlpame, discúlpame. Déjame poner el PowerPoint. Ok, nada, ahora sí. Nada, buenos días. Mi nombre es Jan. Esta es la segunda vez que participo en un simposio. Estoy un poquito nervioso, pero aquí vamos. Muchas gracias por la oportunidad. Nada, este personaje del que voy a hablar, Pedro Tomás de Córdoba, yo digo que es un personaje marginal en la historiografía puertorriqueña y digo que es una gran injusticia, en parte por varias cosas. Primero, un dato que llama la atención es que Córdoba escribió la obra más extensa de todo nuestro siglo XIX, que son las memorias geográficas, históricas, económicas y estadísticas de la isla de Puerto Rico, que es una obra que abarca 6 tomos y que fue publicado entre 1831 y 1833 y que contiene alrededor de 2.500 páginas. Ya con eso constituye básicamente uno de los proyectos más ambiciosos de la historia editorial de Puerto Rico del siglo XIX. Eh, el propósito principal de esta presentación es demostrar el carácter y la vocación historiográfica de Pedro Tomás de Córdoba. El consenso entre la mayor parte de las personas que han estudiado a Córdoba afirman que Córdoba escribió sus trabajos por obligación, como para cumplir con sus tareas de funcionario colonial, ya que Córdoba fue secretario de la gobernación. Y los que se han dedicado a sus memorias específicamente, esta obra que mencioné, la consideran un conjunto de datos y documentos sin una organización interna racional, como una obra desordenada. En fin, se entiende que la obra de Córdoba no merece el calificativo de historiografía porque no tiene criterio histórico y por lo tanto carece de valor ideológico. Un poco lo que quiero con esta presentación es que se empieza a mirar a Córdoba un poquito distinto. Él, en mi opinión, es uno de los intelectuales más influyentes del siglo XIX porque su obra sienta las bases del discurso oficial que va a llevar el gobierno español para Puerto Rico hasta el 98 prácticamente. En él se articulan algunas ideas súper importantes de nuestra historia intelectual, como lo son el miedo a la independencia o la noción de Puerto Rico como un pueblo pacífico y leal. En fin, la proyección de Córdoba es inmensa y eso es un poco lo que quiero demostrar hoy día. Antes que nada, para situarnos en contexto, un poco de apuntes biográficos, ¿no? Córdoba nace en 1785 en la ciudad de Cádiz. En 1811 llega a Puerto Rico desde Caracas en una de las primeras oleadas de exiliados que llegan a la isla gracias a la guerra de independencia. En 1816 es nombrado secretario de la gobernación, cargo que va a ocupar hasta 1836, es decir, por 20 años corridos y sirviendo a 6 gobernadores diferentes. Una vez liberado su cargo, se va a Madrid, donde muere eventualmente en 1869 a sus 84 años de edad. Si fui breve con estas anotaciones biográficas, es que en realidad no se conoce demasiado sobre la vida de Córdoba, ya eso es otro ámbito a investigar que es importante, pero para efectos de esta presentación, pues nos vamos a quedar con estos datos. Bueno, para empezar a entrar un poquito en tema, en
El periodo que Córdoba va a residir en Puerto Rico, como vimos, de 1811 al 36, coincide con los años de crisis y consolidación del poder español en Puerto Rico. La producción intelectual de Córdoba naturalmente va a responder a estos procesos. En este contexto, la historiografía puertorriqueña se va a politizar en el sentido de que se va a convertir en una historia con unos fines políticos bien concretos. Entre ellos está construir la legitimidad del poder español, que en Puerto Rico y en toda América estaba en crisis, también demostrar el daño de o las consecuencias o la influencia dañina del liberalismo o de cualquier tipo de liberalismo, fuera radical republicano, fuera reformista. Y también, y sobre todo es importante, pensar que Córdoba va a utilizar la historia para resaltar los beneficios del poder español. Va a utilizarlo para demostrar la paz y el progreso logrado en Puerto Rico bajo España. Un poquito de contexto con esto, en la década de 1820 y 30, Puerto Rico estaba viviendo un periodo de esplendor económico bastante importante. Córdoba le atribuye este progreso a la Real Cédula de Gracias de 1815, promulgada por el rey Fernando VII, que era el rey español en el momento. Ahora, Córdoba le entiende estos progresos y esta cédula como la recompensa del rey a Puerto Rico o a los puertorriqueños por mantenerse leales a la corona en la coyuntura de la crisis del imperio. Mientras tanto, la América continental estaba pagando su deslealtad con crisis económicas y guerras civiles. Siempre que puede, Córdoba hace esta comparación entre lo que está pasando en América y lo que está pasando en Puerto Rico. Esto es uno de los recursos más importantes. Estoy escuchando. No, no te voy a pasar porque estoy aquí. Víctor, ¿podemos ¿Me tirar? escuchan? Sí. ¿Está todo bien? Está bien. Estamos. Ya estamos, sí, ya estamos. Vamos, ok, sigo. Nada, iba diciendo que esta noción del comparar a Puerto Rico con América es uno de los recursos discursivos más importantes de Córdoba, es algo que se repite mucho, esta noción de la comparación. Entonces, un poco para resumir esta sección, el panorama continental que se estaba viviendo y que Córdoba veía le servía de argumento para demostrar la conveniencia del dominio español en América sobre el republicano. En sentido, la prosperidad puertorriqueña que se estaba viviendo en el momento demostraba la superioridad del modelo de gobierno monárquico sobre el modelo de gobierno republicano. Justamente el progreso es uno de los ejes discursivos más importantes de Córdoba. Y es que para él la historia de Puerto Rico es siempre una historia de esa marcha hacia el progreso. Los personajes, los acontecimientos y los periodos son juzgados por él en función de lo que aportan o retrasan a ese fin. En este contexto se entiende que el liberalismo es sinónimo de atraso por su influencia desestabilizadora y antimoral. También de acá quizá podemos entender la centralidad de la Real Cédula de Gracias en el imaginario de Córdoba. Es que para él la cédula, es con la cédula que se inicia esa verdadera marcha hacia el progreso, que es un progreso específico para Córdoba, ¿no? Porque es un progreso ordenado, pacífico y sobre todo monárquico, como una manera de distinguirlo del progreso que buscan los liberales, que es disruptivo, violento y republicano, ¿no? Ahora un poco para entrar en tema, ¿no? Quiero repasar algunos aspectos de la obra de Córdoba que demuestran su carácter historiográfico. Un primer dato que nos llama la atención es que de los 6 tomos de sus memorias, el primero es una reimpresión de la historia de Puerto Rico de Fray Íñigo Abad y la Sierra, que fue publicado originalmente en 1788. Y es que la obra de Abad le va a servir de base a Córdoba para llevar a cabo su argumento y su estudio de Puerto Rico. Algo curioso e importante es que Abad no es leído por Córdoba de manera acrítica, sino que por ejemplo, le corrige datos sobre nuestra historia antigua, incluso analiza la fiabilidad de las fuentes que utilizó para elaborar su obra. A ese nivel llega, digamos, la crítica. En ese sentido, se retoma a Abad, pero no para coincidir con él, sino para
no para coincidir con él, sino para a partir de él construir la visión particular que tiene Córdoba de la historia de Puerto Rico. También se puede decir que en este apartado al que estoy haciendo mención se funda prácticamente la crítica historiográfica en Puerto Rico, y eso me parece también significativo como un aporte de Córdoba. Córdoba también indica en una parte de las memorias las fuentes que él mismo utiliza para elaborar las memorias, dentro de los cuales ya destaca, curiosamente, el uso de archivos oficiales, entre otras, ¿no? Acá dice que él va a usar lo que ya estuviese escrito, que se refiere a Abad, lo que custodiará los archivos, y también en la tradición de hombres ancianos del mismo país, un poco haciendo alusión, yo creo, como a un tipo de historia oral primitiva. Pero incluso más allá de lo que nosotros mismos podamos intentar demostrar, queda claro en el texto que Córdoba se percibe a sí mismo dentro del ámbito de la historiografía, y a su obra también la concibe dentro de la historiografía. Dice: en las memorias que presenta Vuestra Excelencia, aquí se refería a la dedicatoria, que la obra estaba dedicada a Miguel de la Torre. Las memorias que presenta Vuestra Excelencia no hallará aquel estilo elevado de tantos y tan buenos historiadores, de que abunda nuestra patria, pero encontrará la verdad sencilla y el trabajo más asiduo y mi constante dedicación en cuanto haya podido ser útil a los habitantes de este país. Y acá es importante prestar atención a la palabra que utiliza, dice útil. Este detalle no es menor porque, digamos, para entender la idiosincrasia de la obra de Córdoba es importante prestar atención a esta noción de la utilidad de la historia. Y es que hay algo de cierto en este argumento que criticábamos anteriormente, de que Córdoba supuestamente es un historiador que escribe desde y para el gobierno, y no por un interés puro hacia la historia. Y es que es un poco cierto, porque Córdoba entendía que los contenidos de su historia tenían que servir a la administración del Estado explícitamente, y tenían que contribuir de alguna manera al fomento del progreso. Acá tengo otra cita que dice, hacía tiempo me había propuesto reunir las noticias estadísticas, económicas, históricas de Puerto Rico, con el fin de que pudieran ser de alguna utilidad en la mejora de todos los ramos de la administración. Pero pensemos que la obra de Abad también se escribió originalmente con el propósito de servir a España para mejor gobernar a Puerto Rico. Es decir, esto no es un criterio exclusivo de Córdoba y no debería ser una razón para excluirlo de la historiografía. Este hecho de que su interés por la historia y de escribir la historia no es puro, sino que se da en función del gobierno. Esto es parte de un ambiente de época, ¿no? Y de una corriente de pensamiento que se conoce como el reformismo ilustrado, y que lo que busca es, o plantea más bien, entre tantas otras cosas, que el conocimiento de la historia, la economía y la geografía de las colonias ayudaba al imperio a promover reformas que fomentaran el progreso. Y tanto Córdoba como Abad operan dentro de este marco intelectual. Un poco ya para ir cerrando, lo que vimos es que en realidad la historia y la política son inseparables para Córdoba. La historia es un arma para combatir la propaganda liberal, a la misma vez que es una herramienta para la administración del Estado militar. Entonces, este doble juego y esta vinculación tan profunda con la política, en mi opinión, es lo que ha alejado a muchos historiadores de considerar a Córdoba con seriedad. Y es que en realidad su discurso y las formas de su obra son bastante sectarias y se podría decir hasta propagandísticas. En todo caso, yo digo que más allá de ver en estas idiosincrasias de Córdoba una razón para excluirlo, yo digo que ahí es que reside su riqueza, ¿no? Es una obra que lleva el acento de su época de manera muy palpable. En él se signan la pugna entre liberales y conservadores, los intentos de invasión a Puerto Rico, la subversión interna, el crecimiento económico que se estaba dando propiamente, etc. Ahora, y ya para concluir, quiero compartirles un párrafo que es un poquito extenso, donde Córdoba resume un poco todo lo que yo llevo diciendo y explica su visión particular de la historia. Vi que me quedan 30 segundos, así que leo esto y cierro. Dice: la historia de un país escrita con la imparcialidad que corresponde no solo es interesante a la curiosidad, sino indispensable y conveniente a todas las gentes y todos los estados. Ella nos transporta a los tiempos más remotos, nos presenta las cosas como pasaron, nos manifiesta comparativamente la diferencia que media entre la época de los hechos y la de su lectura, y es el tipo de progreso o decadencia de los pueblos. El conocimiento de la historia, dice, ahí está la campanita, ya cierro.
Dale, dale. Nos sirve para adelanto de todos nuestros pasos y como guía en la vida social y especulativa que procura siempre mejorar el género humano. Entonces, nada, para resumirles esta noción, un poco las características principales que yo afirmo que son propias de la historiografía de Córdoba son el método comparativo, esto que vimos de comparar épocas o comparar regiones, la importancia del progreso como la brújula de la historia, el pragmatismo como una cuestión de que la historia sirve a la política de la administración, y un aspecto que no vimos del todo, que es el moralismo, que es la historia como un modelo de conducta para el gobierno y para los ciudadanos. Así que eso será todo. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Jan. Gracias a ustedes. Ahí me desconecto. Bueno, entonces continuamos con Dante Barbato, viene a presentar su presentación titulada La amistad en el lenguaje y en la práctica, sus funciones y operaciones durante el rosismo, de 1929 hasta 1952. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo tengo también un Power y quisiera compartirlo, así que si me dan acceso, no sé cómo es, ya lo puedo. O donde dice compartir pantalla. Ah, bárbaro, entonces ya directamente lo comparto desde acá. Bueno, ahí se escucha y se ve, ¿no? No se ve. Ahora mismo no se ve. ¿Y si se escucha? Ahora se ve. No. Ah, no. Dice que está compartiendo, pero no aparece. Si quiere quitarlo y volverlo a hacer, a ver si eso cambia algo. A ver, perdón, ¿eh? Um, no aparece, qué raro. Un segundito. Ahora, No, afortunadamente no. La La otra opción que tenemos es que nos lo puedan enviar, y lo presentamos desde aquí. sí, por email, si me pueden enviar por correo electrónico. Nosotros lo presentamos. bueno, ya mismo lo mando entonces. ¿A qué dirección? Si puedes enviarlo electrónico. Sí, yo lo. Ahí Me- me- por el chat de la dale, dirección. dale. Ahí mismo. Vamos a hacerlo brevemente. Dale, ahí lo mando de inmediato. Vamos a tratar de avanzar. Nos avisan cuando la envíes. Por favor. Listo. Ahí te tuvo que haber llegado. Vamos a revisar ahora. No. Aún no nos ha llegado. Ah, me acabo de llegar.
Pues nada, por ahora, si no le molesta empezar mientras vamos subiendo la presentación, es que nada, se está demorando en cargar, pero Bueno, ahora dale, voy presentando y cuando apenas la tengamos la vamos a subir. dale, dale, bárbaro, perdón. No hay problema, no hay problema. Adelante. Ya, ¿Ya va a ver? ya. ¿Todo el mundo la puede ver? ¿Sí? En el Zoom todo el mundo la puede ver. Igual que esta presentación. Ahí está, yo lo estoy viendo ahora. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, ahora sí. Sí, sí. Que me avise cuando tenga papel de diapositiva. Dale, dale, te aviso. No. Sí. Adelante, puede empezar. Bueno, arranco. Cuando vos me digas, arranco, ¿eh? Ya voy, ya pues. Bueno, bárbaro. Bueno, primero, perdón la demora, el problema técnico. Bueno, gracias por el espacio, por la invitación, por aceptar el trabajo o la ponencia. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de participar en este simposio, así que una enorme alegría. Y lo que quisiera primero es bueno, contar un poco el marco general en el cual este trabajo se sitúa y tiene que ver con mi tesis doctoral vinculada sobre el periodo en el cual Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1829 y 1852. Juan Manuel de Rosas fue un personaje, cuento un poquito para quienes no están tan empapados en la historia argentina, fue un personaje influyente, lo que la historiografía ha denominado un caudillo o caudillo federal del Partido Federal, enfrentado con la otra facción, la del Partido Unitario, y gobernó la provincia de Buenos Aires cuando no existía aún una unidad nacional o un Estado nacional, sino que lo que había era una reunión de estados provinciales que estaban integrados bajo un pacto, lo que fue el Pacto Federal de 1831, que había dado el puntapié inicial para la conformación de una confederación. Por lo tanto, Rosas era una suerte de primus inter pares, es decir, el gobernador más importante de la confederación, porque el resto de los mandatarios provinciales le delegaron dos atribuciones fundamentales que tenían que ver primero con el manejo de las relaciones exteriores de la confederación y por otro lado el monopolio de los ingresos de la aduana al puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, era el gobernador más importante, pero más allá de estas atribuciones delegadas, eh, hay toda una serie de cualidades personales y de aspectos específicos de su forma de construcción política que en algún sentido, digamos, le daban también una distinción frente al resto. En esta ponencia yo lo que quería era, bueno, comentar acerca de algunos avances en esta última etapa de investigación. Esto constituye también un capítulo de mi tesis, pero también es un eje transversal, el del tratamiento de la amistad en la construcción de vínculos políticos por Juan Manuel de Rosas. Y lo que me interesa pensar es, bueno, la ubicación de la amistad en el lenguaje político y en las prácticas políticas de Juan Manuel de Rosas y de la estructura política cuando fue gobernador de la provincia. Los usos, las funciones, las apelaciones durante todo este periodo. Así que si querés pasamos a la diapositiva número 2. Entonces, yo lo que planteo primero, como para introducir, es un interrogante, es decir, ¿por qué hablar de amistad? ¿No? Bueno, primero, mi llegada o mi acercamiento a esta noción tiene que ver con el relevamiento epistolar que yo efectué
o que vengo efectuando en el marco de mi investigación, donde lo que encuentro es la omnipresencia de ese término en el lenguaje político. Es decir, en la correspondencia yo lo que puedo observar es, entre otras cosas, digamos, ¿no? El uso de un lenguaje político marcado por la omnipresencia de estos términos de amigo o de amistad y sus derivaciones en el movimiento epistolar, que lo que me permiten pensar es que hay un uso no estilístico o que no es un uso exclusivamente no estilístico o que no tiene que ver con la etiqueta epistolar, sino que alude a una forma de relación política, a un tratamiento político y a una relación social y política que se construyó desde diversos canales, y uno de estos canales tiene que ver con la correspondencia, ¿no? Eh, es decir, que la correspondencia no es el único canal donde se puede visibilizar o visualizar el uso de la categoría, la noción, el término amistad, sino que también en otros tipos de dispositivos como pronunciamientos, proclamas, etcétera. O la correspondencia, o la prensa periódica también. Así que te pido si pasamos a la próxima. Entonces, en relación a la amistad, yo pude ir relevando toda una serie de dimensiones o de aspectos constitutivos de esa categoría. Primero, digamos, enfatizar y remarcar algo, es decir, no es una categoría que yo haya inventado, es decir, no es una categoría analítica originariamente, sino que tiene la potencia de ser una categoría empleada por los actores, ¿no? Es decir, que es susceptible de ser pensada como una categoría histórica, ¿sí? Como una categoría empleada, usada de manera cotidiana por los sujetos intervinientes. La primera dimensión tiene que ver con que es una categoría, es una condición fundante del orden público, ¿no? Y acá hay algunas derivaciones digamos, tienen que ver con la noción de amistad en el mundo antiguo, ¿no? Es decir, en la antigüedad clásica hay escritos, la ética de Nicómaco de Aristóteles, algunos escritos de Cicerón, digamos, ¿no? Que se pronuncian sobre el valor de la amistad como condición fundante del orden cívico, ¿no? Es decir, y ahí aparece otra dimensión de la amistad muy diferente a la que nosotros empleamos en la actualidad, ¿no? Podríamos decir que la noción que nosotros empleamos para referirnos a la amistad o a lo que nosotros concebimos o entendemos como un amigo es bastante reciente, es bastante nueva en la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, en las proclamas, en las cartas de Rosas, en la prensa periódica, que yo no las presenté ahora por una cuestión de tiempo, puede visibilizarse esta impronta que tenía la amistad como condición para construir un orden político, ¿no? En el sentido de construimos la amistad frente a la guerra, construimos un orden público, ¿sí? Conquistamos la amistad frente a la posibilidad de la disgregación. Por otro lado, el carácter aglutinante de la amistad en el marco de una disputa facciosa, como decía antes, ¿no? Es decir, la amistad habilitaba en algún sentido la construcción de una, digamos, de uno de los polos, ¿sí? En ese marco de disputa dicotómica, ¿no? Entre el federalismo rosista y las amenazas disgregadoras, ¿no? Eh, Otra potencia que tenía esta categoría era su carácter igualitarista, es decir, bajo esa noción englobadora, flexible, sí, porosa, era posible homogeneizar a distintos actores, es decir, actores que formaban parte de la élite o de los sectores dirigentes como sectores populares que antes habían sido excluidos de la comunidad política. Antes, digo, antes de 1829, ¿no?
En este sentido, digamos, el carácter igualitarista también tiene otro componente importante que tiene que ver con un aspecto que atravesaba toda la cultura política rosista o la forma, digamos, de construir los actos políticos, que tiene que ver con la ficcionalización y la ritualización, ¿no? Es decir, en algún sentido, denominar amigo, denominar amistad, también yo creo que transitaba por estos carriles que eran muy habituales en Rosas de ritualizar todo tipo de acción política, ¿no? Eh, por otro lado, la amistad tenía esta potencia de visibilizar a los pobres, puse, ¿no? O también podríamos decir a las clases populares, es decir, aquellos actores que antes de 1829 no estaban visibilizados como actores políticos y que no formaban parte de una comunidad política, a partir de la interpelación que hacía Rosas de estos actores, al llamarlos como amigos, ¿no? Él a su esposa, que era también una dirigente política muy destacada de la ciudad de Buenos Aires, en las cartas que él le escribía le decía, bueno, a los fieles amigos hay que protegerlos, hay que recompensarlos, a los fieles amigos pobres que participaron defendiendo la causa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese llamamiento, en esa interpelación, había una forma de visibilización, ¿no? Es decir, a las clases populares urbanas, a las clases populares rurales, a la población afroporteña, es decir, había ahí en esa interpelación, en esa interrogación, una forma de visibilización, ¿no? Y por otro lado, un aspecto importante que tiene que ver con, bueno, el afecto y la emocionalidad en ese tipo de vínculos de amistad política. Es decir, el afecto y la emocionalidad no son excluyentes, no escapan a estas asignaciones políticas, sino que forman parte. Es decir, hay una dualidad, ¿no? Es decir, hablar de amistad o de amigos en la primera mitad del siglo XIX supone estas dos condiciones, ¿no? Es decir, la asignación política, pero también alude a las experiencias afectivas o a las experiencias emocionales. Y el siguiente. Y ahí ya como para ir cerrando, y creo que voy bien con el tiempo, ¿no? Por último, quisiera, la única fuente que traje para esta ponencia es una carta, un fragmento muy pequeño, una carta mucho más larga de Juan Manuel de Rosas a Facundo Quiroga que era otro caudillo federal de peso de La Rioja, de otra provincia de lo que hoy constituye la República Argentina, donde él le dice algo muy interesante que tiene que ver con, dice, los hombres todos no tienen ni una misma energía, ni un mismo modo de concebir, ni todos valen lo mismo. Bueno, a ver, en el desarrollo de la tesis y y del trabajo, la connotación que tiene esto a mí me permite pensar en, bueno, que Rosas era consciente de esto, ¿no? Es decir, que no todos los vínculos valían lo mismo, que no todos los hombres valían lo mismo, que había una diversidad, y que frente a esa diversidad Rosas lograba a través de la articulación de estos vínculos y a través de esta interpelación homogeneizar, uniformizar, ¿sí? A esta heterogeneidad. Y por último, como para cerrar, ¿no? Estos vínculos que no flotaban en el vacío, es decir, son vínculos que adquieren una significación política y una connotación política en el marco de una comunidad política que le daba sentido. Es decir, cuando la institucionalidad se rompe, cuando Rosas deja de ser gobernador en 1852, a través de la derrota política y militar en la batalla de Caseros y se exilia en Europa, bueno, esos vínculos de amistad se rompen y dejan de tener una significación política, porque ya hay una comunidad, ya no existe la comunidad política rosista, ¿no? Y esto ya, para cerrar, esta cuestión, esta problematización en torno a los vínculos de amistad también nos ayuda a pensar acerca del papel que tiene la personificación, los vínculos personales y su relación en la institucionalidad. Es decir, son vínculos, ¿no? Que se construyen desde el liderazgo de Rosas
pero que dialogan con una institucionalidad en formación, ¿no? Es decir, con una institucionalidad que en ese momento se está conformando, construyendo. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Hernando. Bueno, gracias. Entonces seguimos con Ismael Hernández González. ¿Nos escuchas? Ahí. Hola, hola. Sí, sí, los escucho. Ok, perfecto. Voy a dar una breve biografía. Licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Hola. Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Sus líneas de investigación son la Inquisición, justicia eclesiástica, práctica religiosa, relaciones Iglesia-Estado y curas párrocos siglos XVIII y XIX. Actualmente realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con financiamiento de la Secretaría de Ciencias Humanidades, Tecnología e Innovación, desarrollando el proyecto La participación del clero parroquial en la construcción de la nación mexicana, el caso de Michoacán, del que se deriva la presente ponencia. Adelante, maestro. Bien, muchas Te está cortando un poquito. Creo que es su señal. No, no te escucha un minuto. Sí, No le escuchamos muy bien. Si puede quizás apagar el video para que no dice. bien. Muy bien. Ahora. ¿Ahí me mejor. escuchan un poquito mejor? Sí, mucho más bien. Desafortunadamente creo que vamos a tener que Muy bien. hacerlo Una así. disculpa por eso del internet. Usted va a presentar. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Usted tiene alguna presentación? No tengo presentación. Perfecto, bueno, pues entonces puede empezar cuando le guste. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Bien, lo señalaba, ¿por qué estudiar las relaciones Iglesia-Estado? En este caso, como comentaba Jan en una de las presentaciones anteriores, es por una cuestión revisionista, precisamente porque para el caso mexicano, igual como ocurre en otros casos de América Latina, el liberalismo termina convirtiéndose en el proyecto de nación triunfante. En este caso, en México pues sucede lo mismo y con este proyecto llega acompañada una historiografía que también construye y de alguna manera impone una visión del pasado. En este sentido, es por eso el interés de esta ponencia, que como bien señalaron en la presentación, forma parte de este proyecto que ahora estoy desarrollando, que tiene como tema central a los curas de parroquia, pero no se puede evitar hablar de las relaciones Iglesia-Estado. ¿Por qué elegí la temporalidad 1848-1861 para este trabajo? Precisamente porque considero un parteaguas la derrota que sufrió México ante Estados Unidos en 1841. Esa derrota representa varios golpes, varios escalados para la nación mexicana en términos económicos, en términos morales, en términos incluso de la pérdida de territorio. México pierde la mitad de su territorio norte. No, partir de esta derrota. No está escuchando muy bien, perdón por interrumpir, pero se volvió a cortar un poquito. Muy bien, entonces no pueden escucharme mucho, ¿verdad? Ahora un poquito mejor, pero... Muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes me avisan. Lo decía en este caso, esta cuestión de por qué elegir la temporalidad, porque la derrota ante Estados Unidos en el 48 representa un parteaguas. México pierde la mitad de su territorio, México también en realidad queda muy desmoralizado y México pues sufre este gran golpe. En ese sentido. Bien, por eso el tema de investigación, a partir de que se da esta derrota, las posturas políticas, tanto de la Iglesia, del Estado
y de las demás facciones de poder al interior del país, pues se van radicalizando. Precisamente en el punto central, que son estas relaciones Iglesia-Estado, ambas instituciones se ocupan mutuamente de la derrota, a pesar de que todos dan, digamos, el máximo esfuerzo. Hay que recordar, pues México es una nación confesional, lo que significa que la religión oficial de la nación, pues es el catolicismo. En este sentido, ese es el punto de partida. La Iglesia apoya moral y espiritualmente al ejército mexicano y también lo hace con dinero, cosa que pues, obviamente también el Estado hace. Esta guerra se ve como una amenaza en realidad a ambas instituciones, porque se cree también que por el avance del ejército estadounidense lo hará también el protestantismo. En este sentido, pues, esto amenaza también al Estado, pues obviamente tiene consecuencias muy trascendentales y pues a partir de que se pierde esta guerra, esto radicaliza las posturas de demás instituciones, como lo decía. En el caso concreto, se comienza a hablar, por ejemplo, de la tolerancia de cultos al interior del país, se comienza también a hablar, o se comienza incluso a llevar a cabo otras reformas que atentan directamente contra esa relación que anteriormente mantenían ambas instituciones, y pues en ese caso también tiene mucho que ver los actores políticos y eclesiásticos que están en frente de ambas. Por ejemplo, su obispo, bueno, hay dos obispos en realidad en ese momento. El primero de ellos, que es Juan Cayetano Gómez de Portugal, quien es obispo de Michoacán de 1830 hasta 1850, tiene una postura un poco más conciliadora. Caso contrario a lo que va a ocurrir con Clemente de Jesús Munguía, quien es su sucesor en 1850, él tiene una postura menos flexible y más radical. En este sentido, las autoridades estatales también van por esa misma línea. Estos llamados liberales de segunda generación también van a ser más radicales en sus reformas. Por mencionar algunos de estos personajes, está por ejemplo Benito Juárez, Melchor Ocampo, que son algunos de estos reformadores que directamente lo que intentan hacer es separar de manera formal a la Iglesia y al Estado. Y lo hacen mediante iniciativas como la Ley Juárez, que es esta que ya abole el fuero eclesiástico, la Ley Lerdo, que es esta que también atenta contra los bienes eclesiásticos, la Ley del Registro Civil, elaborada por Melchor Ocampo. En este caso también, por ejemplo, está la Ley Iglesias, elaborada por el propio ministro Iglesias, referente a las subvenciones parroquiales. Estas reformas son aprobadas en la Constitución del 57 y de alguna manera sí hacen una separación entre la Iglesia y el Estado. Bien, este es el parteaguas precisamente para que se dé una ruptura entre ambas esferas, entre ambas potestades, y pues uno podría pensar, pues no hay mayor problema, se separan la Iglesia y el Estado y ahí termina el problema. En realidad, podemos decir, ahí comienza, porque México era una nación, pues digámoslo, igualmente liberal, pero seguía siendo también muy católica. Este es precisamente donde está uno de los focos de atención del revisionismo, pues ya que esta historiografía de carácter liberal, pues decía, ¿no? Que pues en realidad todos los mexicanos se inclinaron por el liberalismo y solo los conservadores, como fue el caso de la Iglesia, se opusieron a él. Esto en realidad pues, es más que nada una visión, una construcción historiográfica pues partidista, ¿no? En la práctica, lo decía yo, la sociedad mexicana era al mismo tiempo tan liberal como católica. Esto lleva, o la promulgación de la Constitución lleva a ese enfrentamiento civil. ¿Qué pasa? En la práctica, cuando se aprueba esta Constitución del 57 y comienzan a surgir estas disputas entre la Iglesia y el Estado, y como también lo decía, las posturas de ambas autoridades, la civil y la eclesiástica, se vuelven muy radicales. Esto lleva a un enfrentamiento civil y a una guerra civil, que acá en México se conoce como la Guerra de los 3 años o la Guerra de Reforma. Esto nos habla de que los feligreses ciudadanos, como los han llamado algunos autores como Brian Fullerton, en realidad sí están divididos. Y esta guerra civil es precisamente esa muestra, ¿no? De que están muy divididas las autoridades, pues en realidad no es algo sencillo, no es algo fácil
Ismael, ¿te está escuchando? ¿No me escuchan? No se escucha muy bien. No se escucha muy bien por los últimos Ahora. como medio minuto. Sí, Muy se bien. fue como que va y viene. Se corta mucho, se corta mucho. Bien, tal vez debe ser el internet. Una ¿Puedes disculpa repetir lo por que esto. Muy bien, muy bien. Igual, lo que comentaba en esta parte, esta división iglesia-estado, pues en realidad lo que provoca es esta guerra civil que hace que los mexicanos se enfrenten entre sí por defender ya sea a la iglesia o al estado. Un ejemplo muy claro es que cuando se tiene que curar la constitución del 57, ambas autoridades hacen presión. Por ejemplo, la iglesia dice que a quienes juren la constitución serán excomulgados. Y por otro lado, las autoridades civiles dicen que los funcionarios públicos que no cumplen la Constitución pues serán destituidos de sus cargos. Eso nos habla de manera puntual hasta qué punto llega precisamente esa confrontación entre Iglesia y Estado y esa división entre ciudadanos y de la Iglesia. Y precisamente este es el punto de partida para verlo desde una perspectiva revisionista. Como en la práctica, en realidad, pues, la Iglesia y el Estado todavía estaban muy presentes en la vida cotidiana de los mexicanos. Y estamos pensando pues que ya México prácticamente iba por 40 años de vida independiente. Y es cierto, ya habían existido problemas entre la Iglesia y el Estado prácticamente desde que inicia su vida independiente en 1821. Por ejemplo, no se tiene un patronato para la nación mexicana. ¿Qué significa esto? Que en la práctica no quedan claros dónde están los límites de una autoridad y de otra. En ese sentido, bueno, ya había vivido la nación mexicana con problemas, pero no es hasta esta derrota con Estados Unidos que esto se radicaliza. Eso es por eso un poco el punto de partida. 1848 significa ese descalabro mayor que hace que ambas instituciones, pues en realidad piensen en ya separarse y pongan en realidad límites menos flexibles que los que antes se habían presentado. Ese es un poco el tema de fondo, el tema de discusión. Pues obviamente por cuestiones de tiempo no puedo abordar, digamos, la problemática en general, pero hay casos muy puntuales en los que estas relaciones se van, digámoslo, haciendo más ásperas. Esto depende también, lo decía, de quienes estén al frente de esas autoridades, pero la tónica es esa, prácticamente las relaciones se hacen más ásperas, en realidad cada vez tienen una convivencia pues menos cordial, hasta que precisamente llega esta constitución del 57 y lo que hace es desconocer a la religión católica como la religión oficial del Estado. Esto en términos prácticos significa que, pues en realidad, el Estado mexicano ya no defenderá a la Iglesia Católica con las leyes y pues también implica que esta ya no le dará respaldo. Lo que principalmente hacía la religión católica y la Iglesia Católica en el Estado mexicano era dotarla de legitimidad. Y parece que es verdad. A partir de que se separan las dos instituciones, el poder civil carece de legitimidad y comienza a ser más criticado. Algo que, por ejemplo, nunca pasó durante la monarquía. Ahora, para el caso de México independiente, sí sucede. Entonces, en realidad, es un parteaguas que merece ser abordado a profundidad. Y pues ya a lo largo del texto que preparé para esta ponencia, que es más extenso, ya voy poniendo sobre el tema de discusión, por ejemplo, la libertad de cultos, la cuestión de que el clero tiene que cobrar para la Guardia Nacional, algo que vulnera directamente su fuero eclesiástico. También el hecho de que después el Estado mexicano nacionaliza los bienes de la Iglesia y pues prácticamente ya el Estado va a disponer de ellos, son algunos de los temas que más molestan a la Iglesia. La cuestión del registro civil, es decir, llevar el control de los nacimientos, de las defunciones, de los matrimonios, algo que antes tenía la Iglesia, ahora pasa a formar parte del Estado. E incluso van a multar a los ministros que no cumplan en tiempo y forma con ese control. Y pues en realidad esa es un poco la conclusión a la que puedo llegar en este trabajo. Esta relaciones iglesia-estado se vuelven muy ásperas hasta el momento de que se separan, pero con la separación no termina el problema. Más bien la separación es el inicio de otros problemas, como será esta guerra de reforma o guerra de 13. Y pues muchas gracias por el espacio y disculpo por los inconvenientes del Internet.
Bueno, con todo y esos problemas técnicos, sí, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Nada, entonces seguimos con los comentarios de la doctora Mayra Rosario Urrutia. Quería dar una breve bibliografía. ¿Nos escuchan, profesora? Sí. Y a ver si se escucha bien, me dice. Sí, todo muy bien, perfecto. Pues nada, Ok. la profesora Mayra Rosario Urrutia es una historiadora puertorriqueña y catedrática jubilada del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico de Recinto Río Piedras, donde ejerció desde 1991 tras colaborar previamente en la Universidad del Sagrado Corazón. Durante su carrera impartió cursos sobre teoría histórica, metodología y diversos temas sociales. Dirigió tesis y ocupó cargos administrativos como la dirección del Departamento de Historia y la coordinación del programa graduado. Sus investigaciones abarcan temas como la prohibición del alcohol, la criminalidad en el siglo XX, el protestantismo, epidemias y la historia política de Puerto Rico. Es coautora de 5 libros de texto y autora de La epidemia reinante, llegada, discusión, impacto de la influenza en Puerto Rico 1918-1919. Obra que difundió en conferencias y entrevistas. Actualmente colabora con el CAPRC y el Recinto de Ciencias Médicas de los UPR. Bienvenido. Muy buenas, ya son, sí, ya puedo decir muy buenas tardes. Y también quiero indicar, ¿verdad? Para los que no lo sepan, que yo he participado en todos estos congresos y me parece súper importante que a través del tiempo sigan prevaleciendo por muchas razones. Digo, aunque esté jubilada, pero no he dejado de trabajar, así que por eso se los digo, ¿no? Voy a hacer unos comentarios breves sobre este panel. Para que después se abra a las personas que quieran hacer señalamientos o algunas discusiones, porque me parece que una de lo que tenemos que señalar sobre estas actividades son los temas novedosos que muchos de ustedes traen, ¿verdad? Y lo otro que me parece importante y que todavía muchos estudiantes no entienden esto, y que estábamos todo el tiempo enfatizando en los comités de currículo, hay que leer lo que se escribe en otros países sobre los temas que nosotros estamos investigando, para uno tener una idea de cómo se abordan esos temas, ¿verdad? Y cuáles son las diferencias que hay con el caso que nosotros estamos estudiando, ¿no? Y esa era siempre la crítica que hacíamos a las revisiones historiográficas. Empiezo con las traducciones de Prat en la prensa independentista de Buenos Aires, ¿verdad? Entre 1815 y el 1818, y cobran un papel protagónico como fuente en la ponencia ¿verdad? Que Alejandro Pautazo explicó. Y hay que recordar que se ha establecido que debido a las aperturas en los enfoques históricos, se ha conseguido el acceso a unas fuentes que anteriormente eran ignoradas, como la prensa. Su importancia también radica en las reflexiones teóricas y metodológicas que podemos hacer los estudiosos de las historias relacionadas con las construcciones literarias e historiográficas y los aspectos que se deben considerar al analizarla. En este caso, el autor ubica su análisis en las temporalidades de las revoluciones e independencias hispanoamericanas y no pierde de vista un aspecto fundamental que ha mencionado, que son sus funciones heterogéneas y los usos políticos de sus editores, los cuales no se pueden perder de vista cuando uno hace este tipo de análisis. Y es que la prensa no se puede considerar un medio neutral de difusión. Estos aspectos son esenciales cuando se abordan las estrategias discursivas de sus representaciones como aspectos clave en las historias culturales. En referencia a su uso representativo, Alejandro Bautazo no homogeniza, sino que se acerca, como él mismo establece, a los aspectos heterogéneos y en ocasiones contradictorios de los autores que permiten dilucidar los antagonismos políticos y a la vez, cito, insertarse en el escenario internacional como una nación reconocida por el resto. Esto es un buen ejemplo de los autores, que han llamado a estas historias inacabadas por las diversas interpretaciones y nuevos señalamientos que se le pueden dar a estos textos.
nos podemos seguir acercando a las diversas publicaciones sobre la prensa como fuente histórica, como un capítulo titulado Newspapers de Stephen Vela en su libro Reading Primary Sources, donde se concentra en los siglos XIX y XX, y obviamente no voy ahora a hacer una lista, ¿verdad? Porque esto es algo que yo siempre mando en términos de cómo acercarnos a la prensa en los estudios históricos, ¿no? Y por cierto, después, si puedes mencionar algo, quiero saber si detectaste tipos de censura, como pasa ocasionalmente en los escritos. Entonces también tenemos a Jean Sebastián Febus, que se acerca a un novedoso y riguroso estudio sobre Pedro Tomás de Córdoba entre el 1818 y 1848, con el propósito, entre otros aspectos, de explicar sus aportes intelectuales y sociales, que, como él señala, han sido rezagados en la historiografía biográfica tradicional. Esta aseveración nos conduce a las novedosas interpretaciones historiográficas, como a los cambios necesarios en las interpretaciones biográficas. Hay un montón ahora de artículos sobre eso, especialmente a partir de los 1970, para abordar la presencia de estas personas en su contacto humano, económico y político con la sociedad, y no como una mera descripción de fechas en sus vidas, como se hacía tradicionalmente. Hay una biografía de Marx que es una maravilla, es una maravilla porque nos habla hasta el hambre que pasaba la familia cuando estaba escribiendo El Capital. Y entonces es otro tipo de enfoque biográfico. Me parece una gran aportación en el sentido, y como el autor señala, de sacar a la luz ciertas omisiones que fueron típicas en los estudios tradicionales de este género. Es fundamental que se propone abrir las interpretaciones y que recurre al análisis de discursos, que, como señala, permite explorar sus características históricas e ideológicas. También se propone explicar la obra de Pedro Tomás de Córdoba como una referencia obligada y no como una marginada, referente al siglo XIX en Puerto Rico. Hay mucho trabajo aquí, Jean Sebastián, ¿verdad? Tienes mucho trabajo, pero es un trabajo súper importante el que estás haciendo, y la aportación que haces a una nueva mirada al género biográfico. Otro estudio novedoso lo presenta Dante Barbato, referente a la amistad en el lenguaje y en las prácticas, uso, funciones y apelaciones durante el rosismo, ¿verdad? 1829 al 52. Entonces, el tema sobre la amistad que va a desarrollar lo describe claramente, lo cual es necesario debido a la amplitud de significados que tiene el concepto y sus acercamientos. Presenta algo novedoso y también rompe con las visiones homogéneas de algunas historias que eran las que prevalecían y prevalecieron por mucho tiempo, las cuales van quedando atrás, muchas de ellas, a pesar de las críticas que surgen por quienes prefieren el tradicionalismo histórico tipo estático y que no le manchen la reputación a personas que muchos historiadores idolatran. Se ha señalado que el concepto sobre la amistad es un tema central en los estudios históricos, y estoy citando, no solo como una categoría de análisis, sino también como un espacio para explorar relaciones e identidades. Los historiadores e historiadoras han utilizado la amistad para entender las redes sociales, la vida cotidiana, las relaciones de poder y la evolución de las ideas sobre el amor y el sexo. En su estudio reconoce cómo se pueden identificar diversos acercamientos a la configuración del concepto, como sus usos utilitarios, emocionales, afectivos o políticos. Este estudio me recuerda la necesidad del desarrollo de temas como la historia del rumor en los aspectos políticos,
pues me parece que pueden ser parte de la complejidad de las explicaciones. Y algo también muy novedoso, no hay tantísimos libros sobre historia del rumor, pero los hay. Yo tengo, porque estoy trabajando algo sobre eso, ¿verdad? Y también puedes consultar, entre otras fuentes, historia, características y actualidad de los rumores de Ana María Fernández Poncela. Y yo creo que hay dos cosas ahí que no es para que lo hagas en este momento, pero el asunto de la amistad, especialmente de una amistad más amplia, social, política, y el asunto del rumor que va corriendo, son temas que se pueden entrelazar. Y además dan sorpresa, dan muchas sorpresas, ¿ok? Y por último, el estudio de Ismael Hernández González, que es una pena, Ismael, porque me parece, digo, a mí me gusta mucho ese tema, ¿verdad? Que tú trabajas y yo he trabajado mucho el tema sobre el protestantismo histórico y el asunto religioso a partir del 98. Pues después a lo mejor podemos hablar para escuchar mejor estos asuntos, ¿verdad? Trata las relaciones entre la iglesia y el Estado en Michoacán entre el 1848 y 1861, que son años que representan una época, y esto es importante, de la intervención estadounidense a la guerra de reforma. Oye, de verdad que no recuerdo aquí que se ha trabajado tanto este tema, que hayan recurrido, ¿verdad?, a este otro país para hacer comparaciones. Nos presenta otro análisis que también se presta a ser comparativo en cuanto a las medidas que se tomaron a partir de las intervenciones estadounidenses en varios países. Ya estas fueran relacionadas con aspectos religiosos, así como con los diversos conflictos y cambios que acontecieron. Ejemplo, divorcio, ¿verdad? Mira, vamos ahora a legalizar el divorcio, que ya no va a regir aquí la Iglesia Católica como única. Y como nota, ¿verdad? Te digo que se puede analizar y comparar en algunos aspectos el caso de Puerto Rico y las complejidades que abrió la intervención en cuanto a la diversidad religiosa, ¿verdad? Y a la separación de la isla de Puerto Rico en las diferentes, dentro del protestantismo, ¿verdad? Las diferentes iglesias protestantes, y hay hasta un mapa que va señalando los pueblos y qué iglesias se supone que prevalecieran ahí. El autor también nos lleva a entender ese proceso de separación, refiriéndose al formal entre la iglesia y el Estado, sin perder de vista las relaciones del poder civil y eclesiástico, y explica muy adecuadamente la contextualización del proceso y las particularidades del fin entre las relaciones formales entre iglesia y Estado. Así que los exhorto a seguirle la pista a estos autores que hoy han dado sus ponencias, porque me parece bien importante cómo están deconstruyendo muchos aspectos tradicionales de la historiografía. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta para un comentario? Sí, para la audiencia. ¿La escuchan, verdad? Hablen un poquito más alto, un poquito. Ahora sí. Ahora te oigo mejor. Yeah. Muy interesante la presentación. Para Juan Sebastián Feu, Un segundito. para Juan Sebastián Feu, me da curiosidad, es interesante lo que estás postulando sobre la influencia de Tomás de Córdoba en la historiografía, pero es interesante porque yo estoy estudiando una cosa del recuento de Ledru de unos franceses aquí en Puerto Rico, y hay una traducción del recuento de Ledru por Julio de Vizcarrondo en el 57, que me parece mucho a como tú describes cómo Tomás de Córdoba como editorializa lo que dice Fray Guevara. Y entonces creo que no es un fenómeno que se queda con Tomás de Córdoba, ni un fenómeno que empezó con Tomás de Córdoba. Entonces mi pregunta es,
si has visto que Tomás de Córdoba se remonta de otros autores previos, en tu experiencia, ¿verdad? Que hayan hecho esa cuestión de editorializar y comentar y como que corregir, fue la palabra que tú usaste, las historias de otros autores, así como esta pretensión de que ellos son los que tienen la verdadera historia. Pero te lo pongo ahí, entonces, a Dante Barbato, eso del lenguaje de la amistad me parece interesante, la nomenclatura que está usando para describir qué es lo que está estudiando es interesante, pero recuerdo una vez, esto me estoy tirando a las cínsoras, ¿verdad? Pero recuerdo una vez un recuento, creo que es de Augusto, el emperador romano que decía que tal fulano ya no es mi amigo y lo desaparecían. Y no es la primera vez que escucho, o sea, eso es un ejemplo, el primero que se me ocurrió, pero no es la primera vez que escucho, ¿verdad? Que ese lenguaje se utiliza de una manera, pero no sé si prevalece en gobiernos muy autoritarios o gobiernos que son como más cerrados, donde los funcionarios, los que están en poder, pues tienen un clic, pero que a lo mejor no tienen que estar sujetos o están sujetos a una crítica pública, y entonces el lenguaje que utilizan por ende es como más sutil de mis amigos, yo soy mi amigo, esos son mis amigos, no sé, ¿verdad? Pero te pregunto si has visto casos anteriores parecidos, casos posteriores, si es la única instancia en el caso de Argentina o si ves otras instancias que tienes que decir de eso, me parece interesante. Entonces, a Ismael Hernández, yo creo que con la secularización de historia han habido muchos detalles importantes de lo que ha traído la iglesia, que se han dejado de un lado, porque eso es una cuestión religiosa, y se está poco a poco volviendo a tocar a la iglesia como un factor, ¿verdad? Influyente. Yo sé que para el caso de Puerto Rico, la iglesia, ambos la católica y después las protestantes que vienen con Estados Unidos son sumamente importantes. Así que es un tema bien interesante. Entonces, mi pregunta es, ¿esta intervención así de la iglesia la ves en lugares, las preguntas son más o menos temas parecidos, pero si ves la iglesia influyendo de esa manera en otros países latinoamericanos en esa época? Yo sé que la temporalidad es particular, pero de todas maneras, ¿no? Estas cosas raramente pasan así como aisladas. Entonces me pregunto si ha habido otros casos parecidos. Y eso, Bueno, pues entonces vamos a dejar que cada uno de ustedes pueda más o menos contestar. Tenemos 10 minutos, así que vamos a tener que hacerlo lo más breve posible, desafortunadamente. Pero vamos en orden, como presentaron, así que Alejandro, adelante. Buenas, gracias a Mayra Rosario Urrutia por el comentario. Sí, en realidad porque tenemos poco tiempo y hay preguntas más profundas, digo, de lo que se hizo respecto a la censura que me consultabas. En realidad el problema es que en ese momento se está configurando la opinión pública en términos muy concretos, porque en el reglamento del Estatuto Provisional de 1815 se Ujú. restaura la libertad de imprenta y de hecho hay una discusión muy fuerte, justo en este mismo momento donde yo traigo a colación estos periódicos, hay una discusión muy fuerte sobre la libertad de imprenta entre los propios editores, pero no hay censura en términos de que haya habido juicios. De hecho, hay un solo intento de juicio, digamos, por libertad de imprenta, que se intenta llevar a cabo, pero la decisión es un poco más drástica por parte del gobierno, vamos a decir así, que es el director Pueyrredón termina exiliando a Estados Unidos a varios editores, entre ellos a Agrelo, que sería, digamos, un opositor. Y de hecho, lo interesante de esto es que desde Baltimore le escriben contestándole a Pueyrredón, un periódico que llega obviamente con mucho más retraso, porque bueno, los tiempos, y Pueyrredón manda a editores del propio Río de la Plata a responderles a ellos. O sea, se empieza a armar una cosa como muy particular de la época. Hoy en día esto claramente no tendría lugar,
pero no hay, o por lo Censura. menos no tengo registro de la lógica de la censura en términos de lo que uno podría pensar. O sea, es el poder político actuando sobre la prensa en un momento porque hay un montón de problemas que tienen que ver con el límite. Es decir, ¿qué sería, cuál es el límite de la libertad de imprenta? Esa sería la pregunta. O sea, si es libre totalmente, tenemos un problema con el orden, porque se puede decir cualquier cosa. Entonces, ¿qué se puede decir, qué no se puede decir? Y bueno, hay cosas que, como las instituciones están tomando forma, hay decisiones mucho más drásticas y menos reguladas institucionalmente y por eso termina en este exilio que estoy comentando acá. Se podría pensar como una censura, me parece como un poco más grave que una censura, pero bueno, está en esa lógica facciosa de sujetos en el poder contra sujetos que están tratando de plantear algo distinto. Sintetizaría esa idea, digamos. No, no es como en la Francia del 18 donde están los, digamos, Robert Darnton trabaja mucho mejor el problema de la censura. Acá, por lo menos el Río de la Plata, no es en esa la lógica, digamos, que se puede observar. Cierro con eso, así le doy paso al siguiente. Muchas gracias, Alejandro. Entonces le tocaría a Jan. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, de nuevo, gracias a los comentarios a la profesora. Concretamente con la pregunta del compañero, eh, que de nuevo, si no me equivoco, me preguntaste que si yo había explorado otros autores de la época que abordaran... Si hasta eh, de Córdoba se remonta de otro autor para hacer eso, o si es la primera vez que lo está haciendo, nada, eso. ok, no, no, me parece, de nuevo, la obra de la que yo hablé, Las Memorias, abarca 6 tomos, es bien, bien extensa. Yo no me la he leído completa, he leído las secciones particulares que interesan según el índice y lo he ojeado por encima. Me parece que sí, en términos de crítica historiográfica, lo hace específicamente con Abad, porque para Abad, lo único que había hasta ese momento, en términos de historia puertorriqueña, que era lo que él quería hacer, era Abad. Entonces, él se enfoca en Abad. Es cierto que estaba lo de Ledru, que tú haces esa mención, pero pues pensemos que para Córdoba en el momento, Ledru, si es que se quiere considerar historiografía, que pues, es debatible, no estoy excluyéndolo tampoco, pero en ese momento pues Córdoba no conocía. Yo supongo que él no sabía francés y como tú dices, la traducción se hace más tarde en el siglo XIX, entonces no está en circulación en ese sentido. Entonces no puede tomarlo a él como un ejemplo. Me parece que él se enfoca en Abad justamente por eso, porque le parece que es como el precedente inmediato de lo que él quiere hacer, que es una historia de Puerto Rico. Entonces dice, ¿qué se ha hecho antes? Y encuentra Abad. Me parece que va por ahí, sí. Ok, perfecto. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que me toca a mí, ¿no? Bueno, retomo los agradecimientos a Mayra y a el compañero. Eh, varias cuestiones, la verdad que tomé nota de lo que fueron diciendo. Bueno, interesante lo que ahí digamos, el planteo que habilita o lo que abre Mayra en relación a, bueno, pensar también cómo la, la- la historización de la amistad también sintoniza o en algún sentido eh, ayuda a pensarlo como una posibilidad. eh, en relación a otras líneas que se fueron abriendo, digamos, que la historia social fue abriendo, como la historia del rumor también, o la historia de las emociones, digamos, ¿no? Más recientemente que está teniendo, Emoción. está consignando como mucho interés. Eh, y en relación a lo que, así que bueno, gracias Mayra por el Ok. reconocimiento del trabajo. Y en relación a lo que señalaba el compañero, también me parece muy interesante esta cuestión de los usos políticos que se fueron haciendo del término amistad, ¿no? Y de cómo esas nomenclaturas fueron apareciendo siempre en la disputa política. Eso me parece una primera cuestión sobresaliente para poder pensar en la asignación que fue teniendo esa noción. Eh, pero una primera cuestión, porque es lo que a mí me pasaba al principio, digamos, como para poder comprender esas asignaciones y esos usos políticos que se le fue dando, eh, digamos, el primer esfuerzo que yo tuve que hacer fue el de suspender los usos actuales, la utilización actual al término amistad. Si no, es muy difícil poder entenderlo en sus marcos de enunciación. Y
Y eso permite poder pensar en que esos usos diferenciados, como vos mencionabas el caso de un emperador romano, no escuché bien cuál era la frase que vos evocabas, pero esos usos diferenciados hay que pensarlos de una manera no transparente ni lineal, porque Rosas también apelaba a la noción de amigo para referirse a adversarios políticos o a personas que también fusilaba y ejecutaba al otro día, pero ese empleo no es lineal, es decir, no se está refiriendo a que esa persona es amiga suya y es aliada y es leal, ¿no? Digamos, más allá de la pretensión. Es decir, a veces el uso que hacía Rosas también era en función de un horizonte posible, ¿no? Bueno, en las apelaciones actuales también está esto a veces. Entonces, ese uso diferenciado al presente tiene que ver con un empleo no transparente ni lineal. No necesariamente se está refiriendo a una persona que es leal, ¿no? Eh, pero yo lo que retomo y lo que me parece central del caso de Rosas es su carácter ficcional y ritualizado. Es decir, en esto de llamar amigo a alguien que no es leal, en realidad lo que está haciendo Rosas es ponderar la ritualización y la ficcionalización del vínculo, más allá del posicionamiento del destinatario de esa nomenclatura. Es decir, lo que hay allí, bueno, hay que pensarlo también en función de quiénes son esas figuras, de esas trayectorias, es decir, el uso que le da respecto a una persona no es el mismo que le da respecto de otra. Por eso también es importante algo que mencionaba Mayra, ¿no? Si pensar en las biografías y volver a restituir la centralidad del sujeto para poder entender la dinámica del proceso histórico. Pues si no, no se logra comprender la utilización que están haciendo los actores de determinadas nociones en el lenguaje. Es un trabajo difícil, complejo, ¿no? Que requiere de mucha atención bueno, de quiénes son los actores y del momento también en el que se está haciendo apelación a determinada categoría. Bueno, espero haber respondido la pregunta del compañero y bueno, nuevamente te agradezco porque me ayudó a pulir esto. Entonces, Ismael. Hola, ¿me escuchan? ¿Mejor? Muy bien. Una disculpa por esto, creo que me estaba fallando mucho el internet, entonces creo que está un poco más estable. Bien, gracias a los comentarios de la doctora Urrutia y tomar en cuenta la invitación a hacer estos estudios comparativos, que a veces justo caemos en esas generalizaciones, pensar que toda América Latina es igual, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, viendo esa comparación Puerto Rico-México, me doy cuenta que el protestantismo tuvo más fuerza en Puerto Rico. Para el caso mexicano, todavía estos censos que hace el INEGI, este Instituto Nacional de Geografía y Estadística y Población, señalan que en México el catolicismo todavía está sobre el 88%, entonces sigue siendo una mayoría abrumadora. Más sin embargo, en la parte política, en la parte más civil, México sí también se declara como muy liberal. Y de alguna manera, orientando esto a la pregunta sobre la secularización, es cierto, ¿no? Yo creo que la secularización es o fue o sigue siendo un proceso inevitable. De alguna manera es un proceso que de alguna tarde o temprano iba a llegar a todas partes de América Latina, pero exacto, hay que poner atención en la puntualidad. Esta cuestión de la secularización y algo que en realidad también me llamó la atención y es algo que estoy intentando abordar, es justo esta participación de la iglesia y en específico del clero parroquial en ese proceso de lo que son la construcción de las naciones latinoamericanas. Y no solo desde la parte, digamos, lo espiritual, desde ese apoyo moral que podían dar, sino en realidad me estoy dando cuenta que tenían participación directa en la política, en legitimar a los nuevos modelos políticos, tenían participación en cuestiones, digamos, sociales, en cuestiones incluso que tienen que ver con ese bien común del liberalismo, por ejemplo, los párrocos están relacionados con la vacuna contra la viruela,
están relacionados con la cuestión de ese bien común al construir obras públicas, están relacionados con la salud pública, cuando cambian los lugares tradicionales de entierro y pasan precisamente de enterrarlos al interior de los atrios y de las iglesias a enterrarlos en los camposantos. Esto es un choque para el clero parroquial, porque en realidad son ellos los que por mucho tiempo fomentan ese discurso de que mientras más cerca se les entierra del altar, pues más fácil se van a salvar el alma a los feligreses. Y ahora llega este nuevo discurso, no, ya no los puedes enterrar allí, tienes que enterrarlos en los cementerios extramuros. Los feligreses piensan, pues allí mi alma no se va a salvar. Es algo complejo, pero que en realidad sí tiene mucha participación política el clero. Algo que no se ha estudiado a profundidad ni a detalle, de eso va precisamente el proyecto en general, pero de alguna manera no puedo descuidar cómo se dan estas relaciones iglesia-estado en ese juego, en esa estrella floja, porque a fin de cuentas son dos autoridades que están trabajando en conjunto desde el régimen virreinal. Iglesia-estado mantienen en pie a la monarquía hispánica, pero después con los estados confesionales pasa lo mismo, pero lo interesante es por qué no siguen igual, por qué se ve ese fracaso que no experimentó, digamos, la monarquía hispánica. Porque acá con las naciones independientes sí se da, y se da la separación de iglesia-estado. Y pues gracias, en realidad, de nueva cuenta, reitero el agradecimiento por el espacio y tomar en cuenta los comentarios, ¿por qué no aceptar esa invitación a hacer estudios comparativos, pues de alguna manera más formales y más profundos? Muchas gracias y de nueva cuenta disculpas por los inconvenientes técnicos. Pues en realidad, muchas gracias a todos. Yo quería que por lo menos tengan un tiempito para poder contestar. Ya es hora de almuerzo. Vamos a estar volviendo a la 1:30, pero de verdad quería agradecerles por sintetizar sus grandes investigaciones complejas, de verdad, y las respuestas aquí también. Y a pesar de todos los problemas técnicos que tuvimos, de verdad que sentí que se dio muy bien. Fue una muy buena discusión y aprecio los comentarios de todo el mundo. Y también quería agradecerle en especial a la doctora Mayra. De verdad que muchas gracias por su tiempo. Y nada, vamos a ir cerrando. Un aplauso. Y antes que nos vayamos, sí quería recordarles que volvemos a la 1:30. Vamos a tener los paneles y de feminismo, género y historia, pero además también panel J, que se trata de la movilización social y control en el siglo XIX latinoamericano, que imagino que quizás sí les interesa. Y muchas felicidades por el panel. Me encantó y es raro que a mí me pueda encantar la totalidad del panel. Estuvo muy bueno. Ok. Muchas gracias, de verdad. Que tengan un buen día.